Hola, buenos días, alumnos de primero. Bueno, les voy a explicar la cuestión de las funciones del lenguaje. ¿Por qué? Porque en el trabajo que van a hacer ustedes en concepto, digamos, de este segundo encuentro, es que van a tener que leer una novela, ya sea o Rosaura a las 10 de Marco de Nevi o Rayuela de Julio Cortázar. Van a elegir una de estas dos novelas para identificar en ella la presencia de tramas textuales y funciones del lenguaje. De modo que voy a empezar explicando las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje en realidad son objetivos que tenemos los hablantes al momento de emitir un mensaje, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que nosotros ya vimos el esquema de la comunicación y lo que tenemos que empezar a pensar ahora, ya hablamos mucho del tema de las competencias y de las determinaciones, y hoy nos vamos a centrar en los objetivos del hablante. Si el objetivo del hablante está centrado en la expresión del sentimiento, de las emociones del emisor, hablamos de que ese texto tiene una función emotiva. Digo textos que pueden ser orales o escritos, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, en el caso de que alguien quiere expresar un sentimiento a través de una carta, a través de un audio, a través de un WhatsApp, lo que fuere, y lo que en ese texto predomina es la emoción del emisor, un emisor que expresa lo que piensa o lo que siente, estamos hablando de función emotiva. Con lo cual la función emotiva puede aparecer en una carta, puede aparecer, como decíamos, en un WhatsApp, en distintos formatos. Si la función, el objetivo del hablante está centrado en el referente, en el tema, en brindar información. Por ejemplo, cuando leemos un artículo en un diario donde se nos cuenta, se nos informa, entonces predomina la función referencial, porque lo que importa ya no es lo que siente o piensa el que emite el mensaje, lo que importa es la información pura. Por eso, cuando hay textos de función referencial, los verbos suelen estar en presente y suelen ser del modo indicativo, que es el modo verbal que nos asegura que algo pasó, pasa o pasará. Hay una seguridad en el hablante. Cuando la función y el objetivo de un mensaje es persuadir al receptor y la figura central es que el receptor haga algo con ese mensaje, hablamos de función apelativa. ¿Por qué? Porque queremos apelar, llamar la atención del otro. Bueno, hoy mismo con el contexto del coronavirus y demás, hay muchos textos que tienen esta índole, ¿no? De función apelativa. Quédate en tu casa, lavate las manos, desinfectar los productos que traes del supermercado. Fíjense los verbos que uso: desinfectar, hacer, quédate. Bueno, son verbos del modo imperativo. ¿Por qué destaco esto? Porque así como destaqué los modos y tiempos verbales de la función referencial, cada función del lenguaje va a tener también un tipo de palabras y un tipo de trama que les es propio. Bien, entonces, los textos de función apelativa son textos donde quiero movilizar al receptor, que el receptor entienda algo, que el receptor haga algo. Es muy típico en la época de campañas políticas, ¿no es cierto? Que siempre vivimos ese clima cuando hay elecciones. Entonces todos quieren convencerte, votá a fulano, ¿no es cierto? Se utiliza un lenguaje, vamos a ver, muy persuasivo y, como les decía, la trama que se utiliza para elaborar textos con intención apelativa es la argumentativa, donde hay argumentos, donde me quieren convencer de algo, ¿sí? Bien. La trama, entonces, argumentativa siempre va de la mano de la función apelativa. Va a tener una hipótesis, una idea fuerza, algo de lo que me quieren convencer, y también va a tener seguramente citas, explicaciones, argumentaciones. Esto, la trama argumentativa. Bien, en el caso del código, ¿no es cierto? Cuando en un texto ya no importa tanto lo que se dice ni a quién, sino que lo que importa, el protagonista, es el lenguaje mismo, la lengua misma. Esto sucede en la función poética o textos literarios.
¿sí? Entonces, siempre que estamos frente a un texto literario, ya sea un poema, un cuento, una novela, una obra de teatro, lo que fuere, la intención está puesta en cómo se transmite en el lenguaje, de cómo se transmite el mensaje, del lenguaje que se utiliza, las metáforas, la rima, cómo la musicalidad que van teniendo las palabras. Entonces, cuando el eje está puesto en el código, decimos que hay una función poética. La función poética en general va de la mano de la trama descriptiva, porque en general en los poemas hay mucha descripción, hay mucho adjetivo, hay mucho participio, ¿no es cierto?, en la función poética. Yo lo que quiero es que vayan viendo que las tramas textuales se aplican o se utilizan de acuerdo a la función. Es como cuando se hace un tejido. De hecho, la palabra texto viene del latín textum, ¿no? Entonces, fíjense que tanto un texto como un tejido tienen tramas, es decir, tienen maneras de enlazar los elementos que la componen. Entonces, un texto de trama narrativa va a tener muchos verbos, va a tener conectores, ¿no es cierto? Va a estar escrito en prosa. Entonces, de acuerdo a la intención comunicativa que yo tengo, es qué trama voy a utilizar. Como yo les decía, si mi texto es de función apelativa y quiero convencer a otro, la trama que me conviene usar es la argumentativa. Si yo quiero simplemente explicar un tema, brindar información, me va a convenir la trama expositiva explicativa, que es la que contiene ejemplos, definiciones. ¿Bien? Vamos al caso del canal. La función conativo-fáctica, se la llama indistintamente. Cuando lo que quiero es chequear que el mensaje llegó. En esa situación estoy poniendo el énfasis en este elemento de la comunicación, por ende función conativa. Cuando digo se me entiende, se me escucha, vieron hoy con los celulares que a veces no sabemos si tenemos señal o no, ¿no es cierto? Y decimos se escucha, se entiende, se ve cuando estamos por Zoom o lo que fuere. Bueno, ahí se pone en juego la función conativa o fáctica, donde estoy chequeando si el canal funciona bien. Entonces, fíjense que en la función conativo-fáctica se suele dar en la trama conversacional. La trama conversacional es aquella en la cual se avanza mediante el diálogo y hay guiones de diálogo. La trama conversacional la podemos encontrar en una obra de teatro o en un diálogo entre amigos o en un intercambio en la radio. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean, que las funciones del lenguaje muchas veces se integran, así como las tramas. Es decir que cuando tenemos una intención, una función del lenguaje, un objetivo, ese objetivo, si está centrado en el emisor, se va a llamar función emotiva. Si está centrado en el referente, se va a llamar función referencial. Si mi objetivo tiene que ver con el receptor, vamos a hablar de función apelativa. Si el objetivo está centrado en el código, en la palabra misma y su estética, vamos a hablar de función poética. Y si la intención del hablante está situada en chequear si el canal funciona o no, vamos a estar hablando de función conativa. Ahora bien, fíjense ustedes que en la realidad se entrecruzan estas funciones. Porque, por ejemplo, si yo quiero convencer a alguien de alguna idea, ¿no es cierto? Hablábamos de las elecciones, se va a usar, entonces la intención, la función sería la apelativa. La trama que voy a usar es argumentativa. Pero también tengo que utilizar la función referencial, porque para convencer al otro le tengo que brindar información. ¿Se ve? Entonces, tanto las tramas como las funciones se autoimplican. Siempre hay una que predomina y al menos otra que subyace, tanto en las tramas como las funciones. Y las tramas, como yo les decía, son las distintas tipologías textuales, los distintos entramados que puede tener un texto, que son estas que fui nombrando: narrativa, descriptiva, explicativa, expositiva, argumentativa e instructiva. La instructiva, la trama instructiva, se asocia a la función apelativa. ¿Por qué? Porque un texto instructivo hoy es simplemente cuando leemos el instructivo de cómo usar un celular o los tutoriales tan famosos que estamos viendo hoy para ver cómo usamos Zoom, Classroom, todo esto que hemos aprendido en tan poco tiempo, vemos tutoriales. Esos tutoriales son de función apelativa
y van a tener una trama instructiva donde nos van a decir apretá, poné, escribí, hacé. ¿Ven? Entonces, lo que les quiero decir es que de acuerdo a la intención que el hablante tiene, es en qué elemento del esquema se pone el eje, el énfasis, y de acuerdo a ese objetivo lingüístico es que voy a utilizar tramas textuales, ¿sí? Y otro ejemplito más para que vean cómo se entrecruzan las funciones y las tramas es, por ejemplo, un poema. Un poema, yo digo, tiene función poética porque es literatura, porque hay un cuidado del lenguaje, pero también en un poema yo voy a tener expresión de emociones y sentimientos del emisor. Entonces ahí digo, bueno, es un texto que en primera instancia tiene función poética, pero subyace también la función emotiva, ¿no es cierto? Y si hablamos de tramas, por ahí tiene seguramente trama descriptiva, ¿no es cierto? Un poema, a no ser que sea un poema narrativo como Martín Fierro u otros, ¿no? Pero en general el poema tiene trama descriptiva. Bien, entonces yo quiero que en este segundo encuentro nos pongamos a pensar en esta cuestión, en las funciones del lenguaje y las tramas textuales que se utilizan para llevar a cabo esas funciones del lenguaje. La idea es entonces que lean y elijan, si eligen Rayuela con que lean del capítulo 1 al 56, que es el primer modelo de lectura, está perfecto. El que quiera hacer la lectura salteada, jugar y todo, bienvenido sea. Pero con que lean del capítulo 1 al 56, ya está. Y los que eligen el texto de Marco de Neve y Rosaura a las 10, es una novela policial hermosa, van a leer toda la obra para allí encontrar que una cita de cada una de las tramas y que me digan qué funciones del lenguaje aparecen y se aplican en dichos fragmentos. Bueno, espero haber sido clara. Quería comentarles que lean el material teórico donde está todo esto mismo explicado y después puedan realizar la actividad. Yo les pido que respeten los tiempos que yo les pido. Que entreguen el trabajo a través del Classroom, el que no pudiera, el mail como segunda alternativa. Y mi idea es que ustedes puedan hacer este trabajo aprovechando todo el material, que se tomen su tiempo de ver este video, de leer la novela, de leer el material teórico, no se apuren en entregar. Esperen la clase de consulta, que es muy importante. Siempre ofrezco una clase de consulta una semana antes de la entrega, porque ahí disipan muchas dudas y van a decir, quiero agregar esto, quiero quitar aquello, ahora entendí mejor esto. Entonces, no se apuren a entregar. Entreguen en la fecha estipulada de entrega y esperen la clase de consulta también, que es clave y que por eso está puesta una semana antes. Y la pongo una semana antes para que tengan tiempo también de procesar y asimilar el material. Beso grande a todos.